Oswaldo Guillén, uno de los personajes más controversiales y directos en la historia reciente del béisbol, volvió a generar revuelo con unas declaraciones que han causado todo tipo de reacciones. Durante una entrevista con el medio Diamante 23, el ex-manager venezolano aprovechó la oportunidad para expresar sin filtro su opinión sobre el Salón de la Fama de Cooperstown, al que no dudó en descalificar duramente, tildándolo incluso de museíto. Con su habitual estilo frontal, Guillén dejó claro que, para él, el Hall no representa la gloria que muchos le atribuyen, y que está muy lejos de cuidar como debería a quienes han sido exaltados por sus méritos en el terreno de juego. Qué lástima, qué vergüenza, qué bochorno que esa gente en Cooperstown, que es un museo, pero para mí es un museíto, lanzó el exdirigente de los Medias Blancas de Chicago. La crítica no solo se limitó al simbolismo que representa el recinto de los inmortales del béisbol, sino que también apuntó directamente a la indiferencia que, según Guillén, muestran sus directivos hacia los peloteros que forman parte de la historia del juego. En su intervención, mencionó con indignación que muchas de las figuras exaltadas han atravesado serios problemas de salud sin recibir apoyo, o peor aún, sin siquiera ser tenidas en cuenta. La gente del Hall de la Fama no sabe que Luis Aparicio está enfermo, exclamó, agregando otros casos como los de Tim Raines y Harold Baines, de quienes asegura tampoco se ha tenido conocimiento o preocupación cuando enfrentaron complicaciones de salud graves. Oswaldo Guillén, conocido por no tener pelos en la lengua, defendió su derecho a hablar con claridad sobre temas que considera fundamentales en el béisbol, especialmente cuando se trata de la dignidad y el respeto hacia los protagonistas del juego. Aclaró que no hace estas declaraciones por resentimiento personal y que no necesita una placa en Cooperstown para validar su legado como ser humano. Yo no necesito serlo. Yo necesito ser buen padre, buen abuelo, buen hijo y buen marido de vez en cuando, afirmó entre risas, pero con una seriedad que no pasó desapercibida. El ex-manager también se refirió al eterno debate sobre Pete Rose, uno de los más grandes jugadores en la historia del béisbol y cuya ausencia en el Salón de la Fama sigue siendo motivo de controversia. Guillén fue claro al posicionarse a favor de Rose y en contra de la política de exclusión que mantiene al líder histórico en hits fuera del recinto. A Pete Rose sí le interesaba estar en el Salón de la Fama, pero le interesaba porque es el mejor, expresó con firmeza. Incluso planteó una reflexión provocadora al cuestionar su propia posible inducción. ¿Cómo voy a entrar yo y no va a estar Pete Rose? Dejando ver que para él, el sistema actual de selección del Hall carece de coherencia y justicia. Con estas declaraciones, Oswaldo Guillén vuelve a colocarse en el centro del debate, removiendo temas sensibles en una industria que, aunque cargada de tradición, aún tiene muchas deudas pendientes con sus protagonistas. Sus palabras, como siempre, no dejaron indiferente a nadie. Luis Arraez continúa consolidándose como uno de los peloteros venezolanos más consistentes y destacados en la historia reciente de las Grandes Ligas. El domingo 1 de junio, el infielder de los San Diego Padres volvió a dejar su huella al ser una pieza fundamental en la victoria de su equipo ante los Pittsburgh Pirates, sumando otro capítulo memorable a una temporada donde su bate ha sido sinónimo de garantía. En un juego clave para los Padres que alcanzaron su victoria número 33 de la campaña, el yaracuyano conectó 2 imparables en 4 turnos, incluyendo un doble fundamental que impulsó una carrera y anotó otra, elevando su promedio de bateo de 285 a 289. La jornada comenzó de forma discreta para Arraez, quien falló en sus 2 primeros turnos con elevados en el primer y tercer inning. Sin embargo, su oportunidad de marcar diferencia llegaría en el 6º episodio. Con el juego en una situación tensa, el venezolano enfrentó al experimentado Andrew Heaney. Luego de colocarse en conteo de 2-2, Arraez se ajustó a una recta pegada que envió con precisión al jardín izquierdo, logrando así su doble número 11 del año. Este batazo no solo lo acercó al histórico registro de los peloteros venezolanos en Grandes Ligas, sino que también significó una inyección de energía para los Padres, que lograron anotar gracias a una carrera impulsada por Jackson Merrill. La contribución de Arraez no terminó ahí. En la parte baja del 7º episodio, con las bases llenas, el manager rival decidió cambiar de lanzador en un intento por frenar al peligroso bateador criollo. Caleb Ferguson fue el elegido para ese reto, pero no logró su cometido. Arraez, demostrando su experiencia y temple, esperó el picheo adecuado y conectó un sinker pegado hacia el lado contrario, trayendo al plato la carrera del empate y ratificando su condición de bateador oportuno. El impacto emocional y anímico de esa jugada fue evidente, ya que poco después Manny Machado y Tyler Wade se encargaron de completar la remontada con 2 carreras más, en las cuales nuevamente Luis anotó, redondeando así una actuación clave para los californianos. Además del impacto inmediato en el juego, la actuación de Arraez tuvo un peso especial en la historia del béisbol venezolano. Con su doble número 150 en MLB, igualó a Franklin Gutiérrez en la lista de peloteros venezolanos con más batazos de 2 bases. Días antes había superado a figuras como Ronald Acuña Jr.,
147, y Henry Blanco, 145, lo que refuerza su consistencia a lo largo de las temporadas. Este logro confirma que la regadera, apodo que ha ganado con justicia por su habilidad para colocar la bola en cualquier parte del campo, se encuentra ya entre los nombres ilustres del béisbol criollo en las grandes ligas. La campaña 2025 sigue siendo un escaparate donde Luis Arraez demuestra su valor no solo como un bateador de contacto, sino también como una presencia clave en momentos de alta presión. Con cada juego, el venezolano continúa escribiendo su nombre en la historia, tanto de los Padres como de todo el béisbol latinoamericano. Salvador Pérez continúa dejando su huella imborrable en la historia del béisbol de las grandes ligas, especialmente entre los peloteros venezolanos que han brillado en la élite del deporte. El domingo 1 de junio de 2025, en una jornada donde los Kansas City Royals no lograron evitar una nueva derrota, esta vez por marcador de 1-0 frente a los Detroit Tigers, el receptor valenciano volvió a destacarse individualmente con una actuación memorable que lo catapulta en un exclusivo listado histórico. A pesar de que el equipo no pudo respaldar ofensivamente el sólido desempeño de su capitán, Pérez fue de lo poco rescatable del día. El experimentado catcher conectó 3 imparables en 4 turnos al bate, mejorando su línea ofensiva. 229 de promedio, 268 en porcentaje de envasado, 353 de slugging y 621 de OPS, números que, aunque discretos para sus estándares, reflejan una reciente mejoría en su producción con el madero. Pérez ha sido un faro de liderazgo en medio de un año complicado para los Royals, y su capacidad de respuesta ante el picheo rival lo mantiene como una figura clave en el clubhouse. El primer turno de la tarde lo tuvo en la baja del primer episodio. Con un compañero en primera, Salvador Pérez conectó un infield hit por la tercera base que, aunque no fue un batazo contundente, sirvió para poner presión en la defensa y mover al corredor a la intermedia. Andy Ibáñez, antesalista de los Tigers, no pudo controlar la pelota, facilitando el primer sencillo de la jornada para el receptor venezolano. Su segundo imparable llegó en el tercer inning, frente al también venezolano Heider Montero. El derecho de los Tigres trató de dominarlo con lanzamientos rompientes, pero Pérez supo esperar su momento y conectó un sinker bajo, que salió disparado a 108.9 millas por hora por el centro del campo. Fue un batazo sólido, producto de su experiencia y lectura de los lanzamientos, que lo ratifica como uno de los mejores bateadores de contacto entre los receptores activos. Después de un fallo en el sexto inning, el momento culminante llegó en el octavo, cuando enfrentó al relevista Tommy Kahnle. En un turno largo de 7 picheos, Pérez terminó imponiéndose con un potente batazo hacia el jardín izquierdo, redondeando así su tercera conexión del juego y consolidando una actuación ofensiva de alto nivel, aunque sin recompensa colectiva en el marcador. Más allá del resultado del encuentro, este juego representó un logro importante en la carrera de Salvador Pérez. Con su actuación, superó a Oswaldo Ozzy Guillén en el 12º lugar de todos los tiempos entre venezolanos con más juegos de 2 o más hits, alcanzando un total de 438. En ese listado, que lidera Miguel Cabrera con 897 juegos multihit, seguido por Omar Vizquel 793 y Luis Aparicio 724. Pérez se afianza cada vez más como uno de los grandes representantes del país en la MLB. Su legado forjado con constancia, poder y liderazgo continúa creciendo. Salvador Pérez ya ha ganado múltiples guantes de oro, ha sido elegido al Juego de Estrellas en varias ocasiones y ha sido campeón de Serie Mundial. Con cada imparable y cada récord superado, acerca su nombre a un lugar reservado para los inmortales del deporte. Jackson Chourio continúa consolidándose como una de las figuras emergentes más emocionantes del béisbol de grandes ligas. El joven jardinero venezolano volvió a brillar este domingo 1 de junio con una actuación destacada que ratifica su extraordinario momento ofensivo con los Milwaukee Brewers. En el cierre de la serie contra los Philadelphia Phillies, Chourio fue alineado como primer bate y jardinero central por el manager Pat Murphy, una decisión que nuevamente rindió frutos en favor de los cerveceros. Desde el primer turno del juego, Chourio mostró su versatilidad y velocidad. Enfrentando al zurdo venezolano Ranger Suárez, el zuliano logró conectar un infield hit tras un complicado machucón por la antesala. La jugada, aunque no fue de fuerza, reflejó su capacidad para convertir situaciones defensivas cerradas en oportunidades ofensivas, gracias a su explosiva velocidad hacia la primera base. Ya en el tercer inning, Chourio repitió la dosis. Otra vez ante Suárez, conectó un rodado al campo corto que parecía un out seguro, pero la lectura errónea de Trea Turner y la aceleración del venezolano le permitieron llegar a salvo. Fue su segundo imparable del encuentro y el número 358 de su joven carrera en Grandes Ligas, superando así los 356 de Elvis Andrus y quedándose en solitario con el tercer lugar histórico entre peloteros venezolanos más jóvenes en alcanzar esa cantidad de hits. Solo Ronald Acuña Jr.,
563, y Miguel Cabrera, 456, se mantienen por delante en esta estadística. Además de sus imparables, Jackson Chourio fue clave en la ofensiva de los Brewers en momentos decisivos. En el quinto episodio, con su equipo abajo en el marcador, se presentó al plato con corredores en base. Aunque terminó conectando para un out forzado en segunda, la jugada le permitió remolcar su carrera número 35 de la campaña, reduciendo la ventaja de los Phillies a 2-1. En el séptimo, también tuvo una participación indirecta en la remontada de Milwaukee. Luego de batear un roletazo que no pudo controlar Edmundo Sosa, se mantuvo en circulación, lo que facilitó que sus compañeros William Contreras y Jake Bauers completaran la voltereta, con Chourio cruzando el plato para anotar su carrera número 37 del año. Al final del encuentro, Jackson Chourio cerró su participación con 2 hits en 5 turnos al bate, una carrera impulsada y una anotada. Su promedio de bateo subió a 258, su OBP quedó en 285, el slugging en 441 y el OPS en 726. Más allá de los números fríos, su aporte sigue siendo constante y determinante para el equipo, que confía en él como pieza central de su alineación. Lo más impresionante de su rendimiento es que, en medio de una temporada con múltiples jardineros de alto nivel, Chourio se encuentra en la cuarta posición entre los outfielders con más imparables en toda la MLB en 2025. Un verdadero reflejo del gran año que está teniendo, donde ya se codea con nombres de peso como Aaron Judge, Juan Soto y Kyle Tucker. Con tan solo 20 años, el cielo parece ser el límite para este joven talento venezolano, que promete seguir escribiendo capítulos memorables en el béisbol de Grandes Ligas.